Bendiciones, bienvenidos a la materia de homilética. La semana pasada estuvimos viendo acerca del contexto inmediato y el contexto remoto, el cual lo podemos encontrar a lo largo y ancho de la escritura. Este día quiero que compartamos un poco acerca del contexto histórico. Vamos a ver por qué razón o cómo lo podemos nosotros encontrar, cuál es el contexto histórico y por qué el contexto histórico nos puede arrojar mayor claridad al momento de estudiar un pasaje, al momento de nosotros estudiar un pasaje. Vamos a ver un poco. El contexto histórico nos enseña que en los diferentes libros de la escritura surgen en medio del acontecer humano y se evidencia la realidad existencial de individuos en las más diversas circunstancias. Es decir, durante toda la escritura podemos encontrar el acontecer humano, el ambiente histórico en el cual se desenvolvía, por qué razón Jesús le dijo le dio algunas señales en cuanto a celebrar la Pascua, porque cuál era la costumbre del pueblo de Israel de ir a traer agua al río. Entonces, al examinar todo ese trasfondo histórico, vamos a darnos cuenta que hay por qué estudiar este contexto que nos puede arrojar mayor luz al momento de estudiar un pasaje, al momento de exegetar un versículo bíblico. Nosotros no podemos perder de vista su relación con la revelación de Dios, es decir, no lo podemos tratar de forma aislada. Siempre es importante llevar el contexto histórico, pero también la revelación que Dios quiere dar a nuestra vida. Y que esta revelación, desde luego, que esté entrelazada con la historia. Su comprensión solamente es posible cuando nosotros tomamos en consideración el trama histórico. Quiero compartir un poco en cuanto al contexto histórico. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta en un pasaje bíblico los datos geográficos, la orografía, la hidrografía, la climatología, la flora, la fauna del lugar correspondiente nos pueden ayudar a nosotros a entender más claramente los determinados pasajes. Sorprendernos, que nosotros podemos llegar a sorprendernos. Por ejemplo, en el mapa que pueden ustedes visualizar. Aquí tenemos el monte Ebal y monte Gerizim. Nosotros podemos quedar sorprendidos que las bendiciones y las maldiciones prescritas por Moisés hubiesen de ser leídas desde los montes Gerizim y Ebal respectivamente. ¿Cómo pueden ser oídas por el pueblo sin ninguno de los modernos sistemas de megafonía, si no habían parlantes, si no habían amplificadores, si no habían los instrumentos que tenemos en la actualidad? Bueno, la dificultad se desvanece si nosotros tenemos presente algo, que el espacio comprendido entre ambos montes constituye un enorme anfiteatro, es decir, algo con propiedades acústicas excepcionales, que no hay ningún problema si pueden leerse desde el monte Ebal y Gerizim. Siempre la persona o el grupo a quien esté dirigido podría ser escuchado de forma simultánea. Luego, en la época o momento histórico. Las circunstancias históricas relativas a un texto son igualmente importantes. Nos permiten aproximarnos al mundo del autor. Recuérdense que el propósito de la hermenéutica es tratar de interpretar lo que se le cruzó por la mente en el momento al autor, a los problemas, a las inquietudes y a las perspectivas que éste tenía ante sí y que en parte configuraban su mensaje. Uno de los grandes textos también de Amós, en el capítulo 5, versículo 4, dice: buscadme y viviréis. Pero luego, un capítulo después, dice que no busquemos, otras cosas. Entonces, esto va seguido de una exhortación que lógicamente debe tener una importancia paralela. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Bueno, en aquellos días de Amós, las poblaciones de gratos recuerdos vinculados a los patriarcas y a Samuel se habían convertido ellos como centros idolátricos, a los que los israelitas acudían con entusiasmo, en tanto que deslealmente abandonaban a Jehová. Entonces, la opción que existía en ese entonces entre el culto al Dios verdadero y la idolatría de aquellos santuarios era una cuestión de vida o muerte.
Por ejemplo, nosotros cuando nos dicen a través de su palabra, a través de los evangelios, yo no sé si usted ha escuchado personas que dicen, yo ni soy cristiano ni soy católico, yo estoy en un bando intermedio, puede decir personas. Entonces, eso no es válido porque la escritura nos dice, el que no es conmigo es contra mí y el que conmigo no recoge desparrama. Entonces, no hay término medio. Yo ahorita me he enfriado, dice la gente. Entonces, término que por supuesto no es válido porque o somos cristianos o no somos. Somos servidores de Jesús o si no le servimos a Jesús, automáticamente ya sabemos a quién le servimos. Entonces debemos de tener en cuenta, y en este momento histórico en Amós 5, cuando Dios le dice, buscadme y viviréis, pero no busquéis otras cosas. ¿Por qué? Porque el ambiente histórico en el cual se estaba desenvolviendo este pueblo era o culto al Dios verdadero o idolatría. Las vehementes denuncias de Ageo contra sus contemporáneos los comprendemos mejor si tenemos una idea clara de la situación en que se hallaban los judíos que habían regresado de la cautividad babilónica. En la enorme tarea de reconstrucción que debían llevar a cabo, pugnaban intereses distintos. Desde luego que habían intereses, había conflicto de intereses. Debían reconstruir las viviendas, pero también debían construir el templo. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema es que ellos se concentraban y todas sus energías en sus propias casas, pero descuidaban la casa de Dios que estaba en ruinas. Entonces, por esa razón también les hace esa amonestación. Las circunstancias generales, otro aspecto que debemos tomar en cuenta en el contexto histórico. Bueno, estas circunstancias generales pueden ser, como por ejemplo, las circunstancias políticas. Estas circunstancias políticas contribuyeron gran parte a determinar la vida religiosa de los pueblos. ¿Por qué razón? Recuérdese que hubo un tiempo en el cual la iglesia no seguía instrucciones de alguien, sino que seguía instrucciones de un gobierno. Pareciera ser que las cosas se están volviendo a surgir de la misma manera. Sin embargo, debemos recordar que el propósito de la iglesia no es que dependa de un partido político, sino que las directrices las reciba directamente de parte de Dios. Y estas cosas, esta vida religiosa de los pueblos, incluido Israel, afectaron al testimonio de la iglesia en los días apostólicos. Es también básico en el examen de un pasaje bíblico que nosotros tomemos en consideración la esfera política en que los protagonistas se movían. Luego tenemos los factores sociales. En todos los pueblos, la relación individuo-sociedad ha tenido una vital importancia. ¿Por qué razón? Porque el hombre, desde el momento de su nacimiento hasta la muerte, ha tenido ha tenido causas sociales. Por ejemplo, una persona desde su nacimiento hay que ir a sentar una partida de nacimiento, hay que ponerle las vacunas y de alguna manera desde que nacemos hasta que morimos tenemos esa relación individuo-sociedad. Siempre hay un medio en el cual tiene que estarse involucrando. De hecho, ¿cómo se llama? El psicólogo, no sé si es psicólogo realmente, Sigmund Freud, en las teorías dice que hay necesidades básicas del ser humano y dentro de una de esas necesidades está la necesidad de ser aceptado. ¿Cuántas veces no hemos participado en algunos eventos sociales, en algunas cosas, porque sentimos que no cabemos en ese lugar? Entonces, una necesidad del ser humano es sentirse aceptado, amado por otras personas. También, dentro de los factores sociales que debemos tener en cuenta es saliendo de la familia, el individuo se encuentra en esferas más amplias, con responsabilidades reguladas por las leyes civiles. En aquel entonces era frecuentemente la esclavitud, cuyos rigores fueron notablemente atenuados por la legislación mosaica. También existía una clara división entre ricos y pobres, y de hecho no es que lo haya hecho el Señor así de esa manera pensando en la división de clases, pero sí vamos a ver, por ejemplo, en el estudio de Pentateuco que se da el sistema de sacrificios y que de acuerdo a la condición económica, la gente podía ofrecer también sus sacrificios. Luego tenemos las circunstancias generales.
En las circunstancias generales podemos ver los factores culturales, continuando con las circunstancias generales, podemos ver que la corriente del pensamiento, la literatura, el arte, la industria, la arquitectura, los instrumentos pueden aportarnos también datos de interés exegético que nos permitan poder examinar y poder dar mayor luz en un pasaje que estemos estudiando. En el Salmo 56:8 se nos habla de las pequeñas vasijas, o que se conoce como redomas, usadas para contener y guardar como tesoro recordatorio las lágrimas derramadas en momentos de tribulación. Cuando el salmista recurre a la metáfora del texto, donde dice, pon mis lágrimas en tu redoma, está pidiendo de la manera más expresiva que Dios no se olvide de sus sufrimientos, que los valore, porque en tal caso, con toda seguridad, retrocederían también sus adversarios. Luego tenemos los factores religiosos. El pueblo de Israel en tiempo del Antiguo Testamento y la iglesia cristiana también se desarrolló bajo dos grandes influencias religiosas de forma simultánea. Una de ellas era la palabra de Dios, pero también conforme la palabra de Dios iban surgiendo en todas las etapas, en todo el desarrollo de la iglesia cristiana, falsas religiones. De hecho, algunos pasajes, algunos libros del Nuevo Testamento son amonestaciones contra esas prácticas idolátricas, e incluso aquellos que habían sido judíos, habían sido convertidos y querían tener o querían continuar con sus prácticas judaizantes. Como que querían tener un pie en el cristianismo y un pie querían volver a sus rituales. Entonces, la palabra de Dios por un lado y las falsas religiones por otro son las dos grandes influencias religiosas que han existido de forma simultánea. A ello también se debe las constantes tensiones en la historia bíblica entre la verdad y el error. Hemos visto a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, que surgen sectas, que surgen denominaciones creyendo tener la verdad, creyendo que son la verdad, cuando conocemos en la Escritura que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y desde luego que nadie puede acercarse al Padre si no es a través de Jesús. Entonces, las instituciones y prácticas religiosas de Israel, prescritas también en el Pentateuco, al igual que otras doctrinas enseñadas en el conjunto del Antiguo Testamento, estas son elementales, son básicas, que nosotros podamos conocerlas para todo el análisis del fondo histórico, para poder comprender. Cuanto más amplio sea el conocimiento que el exegeta tenga de la Biblia, tanto mayor será el auxilio que dicho conocimiento le prestará en el momento de interpretar cualquiera de sus textos. Es decir, entre más amplio tengamos el conocimiento de la Biblia, mayor será el auxilio que dicho conocimiento nos va a dar a nosotros en el momento de interpretar cualquier pasaje que nosotros querramos estudiar. Luego tenemos las circunstancias especiales que debemos de tomar en cuenta en el contexto histórico. Estas tienen que ser con relación al autor. ¿Será acaso que cuando Dios una persona anula su personalidad? Porque en muchas ocasiones probablemente nosotros hemos pensado, hemos dicho, ¿y cómo puede el Señor usarme así si a mí me da temor hablar en público? ¿Y cómo puede usarme a mí el Señor para hablarle a esta persona de Jesús si ella es superior a mí? No es, yo soy subalterno de ella, no puede ser. Entonces vamos a entender algo. Las circunstancias especiales nos enseñan que todo lo que venga con el autor, la autoría, es uno de los puntos más controvertidos en toda la introducción bíblica. Pero cuando se sabe quién fue el autor de un texto bíblico, es mucho lo que su personalidad, sus creencias distintivas, sus experiencias y circunstancias particulares pueden aportar para la recta comprensión de lo que se escribió. Como por ejemplo, tenemos en el Antiguo Testamento un profeta llamado Amós. Si nosotros vemos el libro de Amós y lo estudiamos minuciosamente, nos vamos a dar cuenta que él hace alarde de su profesión y él dice que él no es profeta ni hijo de profeta, que él es boyero, que él es recogedor de higos y está haciendo énfasis en que su profesión tiene que ver con la agricultura
escritura, tiene que ver esa rama. Entonces, desde luego que Dios no va a anular la personalidad de Amós, va a utilizar esa figura, esa ocupación que él tiene para poder ilustrar a la iglesia, para poder ilustrar al grupo que va a dirigir un mensaje. Entonces, Dios no anula nuestra personalidad. En las circunstancias especiales debemos ver cosas con relación al autor. No descarta la personalidad del autor. El Salmo 32 es generalmente atribuido a David. Su contenido en sí es inspirador, pero indudablemente su capacidad de impresión espiritual aumenta cuando nosotros lo relacionamos con la horrible caída del rey de Israel, que le llevó no solamente a cometer adulterio y también a asesinar a Urías para meterse con la esposa de él. La particularidad del estudio de circunstancias que concurrían en la vida del autor es que no solo nos da luz sobre muchos textos, sino que también los hace más vivos y penetrantes. Es decir, al estudiar la vida del autor, la trascendencia, la ocupación, nos permiten también tener mayor luz al momento de estudiar un pasaje. También dentro de las circunstancias especiales encontramos las circunstancias relativas al destinatario. Y estas preguntas nosotros las podemos hacer. ¿A quién va dirigido un libro determinado de la Biblia? ¿A quién tenía en mente el autor de modo especial? ¿Quiénes fueron los oyentes y en qué circunstancias lo escucharon? Las respuestas a todas estas preguntas también nos suministran a nosotros datos hermenéuticos de mucho valor. El valor del fondo histórico relativo a los destinatarios es mucho mayor cuando estos son identificados de modo expreso en el libro mismo o indirectamente por las referencias históricas que el libro contiene. Por ejemplo, tenemos una de las cartas del apóstol Pablo en el cual dice que le enseñe a las mujeres jóvenes a ser prudentes, le enseñe a los jóvenes, perdón, a ser prudentes, a las mujeres que sean prudentes y a las ancianas también que sean prudentes. Pareciera ser que el común denominador de esa congregación a la cual él está dirigiendo ese mensaje es mucha imprudencia. Mucha imprudencia. ¿Y qué es imprudencia? Es actuar sin cautela, es actuar sin cuidado. Pareciera ser que esa palabra que se repite en ese versículo es un punto dominante en esa congregación. Y lo mismo es en cuanto a las circunstancias que debemos examinar nosotros relativas al destinatario. Luego tenemos la ocasión del escrito y el propósito del autor. Siempre hay un para qué. ¿Para qué fue escrito esto? La misma escritura nos dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, en cada escrito hay una ocasión y hay un propósito de parte del autor. Las particulares circunstancias de los destinatarios constituían básicamente el motivo para escribir con miras, con el propósito a instruirlos, alentarlos o corregirlos si era necesario, según fuera el caso. Sea cual sea el libro que consideremos, hemos de preguntarnos siempre nosotros, ¿por qué fue escrito? ¿Para qué fue escrito? Estas dos interrogantes deben siempre estar en la mente del intérprete y las respuestas correctas le proporcionarán a usted y a mí una base sólida para proseguir en el análisis exegético que estamos haciendo de un pasaje bíblico. En todos los libros de la Biblia aparece de manera más o menos evidente el propósito del libro. Normalmente lo podemos encontrar en los primeros capítulos. Luego tenemos ayudas para el estudio del fondo histórico. ¿Qué herramientas nosotros podemos estudiar, podemos echar mano para poder estudiar el fondo histórico de un libro, de un pasaje, de un capítulo bíblico? Hay tres elementos que nosotros podemos utilizar que nos van a arrojar luz en cuanto al estudio de un pasaje. Y uno de ellos es la arqueología. La arqueología, cuyos descubrimientos han arrojado luz inestimable sobre multitud de textos.
a la par que han desvanecido no pocas objeciones hechas por eruditos liberales contra la historicidad, están en contra, ¿no? De gran parte en la escritura. De gran valor es el caudal informativo suministrado también por los pergaminos del Qumran. ¿Se recuerdan no sé si han escuchado hablar de los rollos del Mar Muerto, que fueron halladas en diversas cuevas próximas al Mar Muerto a partir de 1948? Estos elementos que han encontrado le han dado validez, y no digo que no la tenga, pero han venido a servir de soporte en cuanto incluso la historia que ha presentado elementos o aquellos eventos que se encuentran en la escritura que no tienen mayor claridad. Número 2, otro elemento que podemos hacer uso es la historia. La historia es fuente indispensable para completar el fondo de los textos bíblicos. Para el Antiguo Testamento correspondía al periodo persa. Puede ser útil la historia del Heródoto sobre las guerras entre Persia y Grecia. Para el periodo del Nuevo Testamento es incomparable la aportación de Flavio Josefo, historiador judío que del primer siglo, mediante sus dos obras Antigüedades de los Judíos y también otra que se conoce como Guerra de los Judíos. Luego tenemos la literatura extrabíblica, y es de lo cual nosotros echamos manos. Por ejemplo, para el estudio de la hermenéutica, hago uso, por ejemplo, de la literatura de hermenéutica de un señor José Hernández y diversos libros que lo que hacen es aportarnos mayor claridad con relación al estudio de los pasajes. No que la literatura extrabíblica va a utilizar o va a ser nuestra fuente de autoridad. Desde luego que la fuente de autoridad debe ser la escritura, pero podemos perfectamente hacer uso de literatura extrabíblica. Y esto lo que hace es enriquecer nuestro conocimiento del fondo histórico, y esto es notable por su amplitud y su contenido en el Talmud, una especie de enciclopedia de la tradición judía que suplementaba la escritura del Antiguo Testamento y resumía más de 7 siglos de desarrollo cultural. En conclusión, podemos decir que todas estas fuentes, estos recursos que nosotros podemos hacer uso, como la arqueología, como la historia y como libros fuera de la Biblia, todos estos elementos son fuentes externas de información respecto al fondo histórico de la Biblia. Estas pueden ser consultadas con una actitud crítica, pues en ningún momento son infalibles o no se equivocan. Pero si nosotros las usamos con discernimiento, su utilidad es incuestionable. También pueden haber casos en que los datos aportados por la arqueología, la historia o la literatura parezcan estar en contradicción con la información que hallamos en la Biblia. Sin embargo, cuando esto ocurra, convendrá usar de cautela antes de llegar a una conclusión, pero lógicamente, en principio, el cristiano, es decir, usted y yo, debemos aceptar prioritariamente el testimonio de la Escritura. Recuérdese lo que dije desde el inicio, debemos interpretar la Biblia literalmente hasta donde se pueda. No podemos tomar como base el pensamiento, la interpretación de una persona como fuente de autoridad, sino por el contrario, nosotros debemos basarnos y respetar literalmente la Biblia hasta donde se pueda, pero todo lo que va a pesar en nuestra vida es lo que la Escritura dice. Así es que gracias por haberme acompañado en el estudio del contexto histórico, y recuerden que continuamos nuestro estudio la próxima semana. Dios les bendiga.